sesión 3, donde estaremos explorando estrategias tanto de comunicación y argumentación y la preparación de documentos de posición en el marco de procesos multilaterales, en este caso como la COP de cambio climático. Esta tarde nos acompaña María Fernanda Chaparro, a quien damos la calurosa bienvenida, y asimismo, como presentación, ella es directora de Asuntos Públicos de Our Project y es miembro del grupo de profesionales de Perú, el grupo de jóvenes profesionales por el agua. Es internacionalista peruana, especializada en cooperación internacional, derechos humanos y migración. Fue becada por Erasmus Plus en la Universidad de Hans, Países Bajos y Tanzania, y es alumni del International School on Climate Mobility de la Universidad de Londres. Desde su activismo juvenil promueve el acceso equitativo al agua y la justicia climática y ha representado al país, en este caso Perú, en diferentes espacios multilaterales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ahí, por favor, nos apoyan con el audio. Genial, gracias. Y la Comunidad Andina de Naciones a través del Parlamento Andino en Colombia. Agradecemos nuevamente a todos por su puntualidad y a María Fernanda por acompañarnos en esta nueva sesión, en esta oportunidad de este módulo, que también nos estará acompañando en las próximas semanas en el módulo 6, ya para finalizar el proceso de herramientas, más en las negociaciones. Damos la bienvenida y María Fernanda, el salón es tuyo. Bienvenida. Te agradezco mucho, Alberto. Es un gusto verte de nuevo, es un gusto verlos a todos de nuevo. Muy contenta por arrancar esta sesión que creo va a ser de las más importantes que van a tener, porque vamos a ver cómo es que vamos a comunicar lo que queremos compartir en la COP. Porque sabemos que comunicar es no solamente dar información, sino que llegue a la otra persona y se interiorice para que podamos desde ahí pues negociar. Alguien iba a ayudarme con el PPT el día de hoy, así que les pido ese apoyo para arrancar con nuestra sesión. Como ya saben y ya comentaban también, este es el módulo 5, sesión 3. Vamos a ver cómo nos comunicamos y cómo defendemos también nuestras ideas en un espacio de incidencia global como va a ser la COP. La siguiente, por favorcito. Ahora, primero les voy a pedir que en el chat me dejen en una oración, algo muy breve, qué mensaje quieren llevar a la COP, qué es lo que ustedes están buscando transmitir o en todo caso qué problema quieren visibilizar, porque hay muchos motivos para ir a un evento internacional y todos difieren el uno del otro, pero cada uno de ustedes tiene un mensaje que compartir. Entonces me encantaría leer qué mensaje piensan llevar y anotar para desde ahí poder trabajar su estrategia de comunicación. Voy a darles un ratito para que lo escriban, pero igual seguimos avanzando porque hoy me excedí, tenemos como 10 diapositivas de más, así que voy a pedirles que vayan a la siguiente diapo y espero pronto ver los mensajes sobre qué mensaje quieren llevar a la COP. Arrancando una vez más con quién soy yo, qué he hecho, ya lo dijo Alberto, no pasa nada, no pasa nada. He hecho un montón de cosas, pero hoy día vamos a hablar sobre qué es lo que deberíamos hacer para poder comunicarnos en la COP, y previo a ello quiero que definamos las expectativas que tenemos de un evento de tal magnitud. Alberto y los chicos del equipo les enviaron 2 videos previos para poder conversar sobre un discurso de Elizabeth Watutis que apareció en la COP26 y también otro video sobre activistas de múltiples delegaciones que intentaron comunicar sus mensajes en la COP27. Y yo quería que hablemos un ratito sobre qué es lo que ustedes han visto en estos videos que les ha impactado, sobre todo en el Elizabeth. Es un discurso poderosísimo de llamado a la acción política. Muy pocas veces le dan espacios a los jóvenes para hablar sobre eso. Siempre es nuestra perspectiva juvenil o en mi comunidad hicimos esta innovación y funcionó bien, pero que le den la pauta para que pueda hacer un llamado a la acción cuesta mucho. Y hay que usarse de una forma tan potente como esa. Y en el segundo,
habla sobre cómo estos jóvenes llegaron con altas expectativas de colaborar e incidir. Y recuerden que vimos incidencia previamente y sabemos que la incidencia implica hacer un cambio, no continuar con lo que está hecho. Y se van contra la pared, como decimos coloquialmente, porque muchos eventos internacionales terminan siendo bastante desafiantes en ese aspecto. Hacerte escuchar es muy difícil, porque todos vamos a hablar, pero muy pocos escuchan. Entonces, quería tener chance de hablar con ustedes y contemplar qué les impactó del discurso de Elizabeth Watutis y también cómo desafía el segundo video la imagen o expectativa que tenían quizá para la COP que se viene a fin de año. Estoy viendo aquí que Gitza nos comenta la coherencia política y ambiental. Me dice, el financiamiento climático no debe ser una pantalla para gobiernos que mientras firman acuerdos, aprueban leyes como la antiforestal o promueven la venta de ANPs. Coherencia real, estrategia científica y fiscalización. Es cierto y honestamente, perdón, mi perro, y honestamente creo que todos somos conscientes de lo que se debería hacer, más llegado el momento, la gente que está en el poder y con la capacidad del cambio real sustancioso, no termina de conectar esos puntos. Bueno, ya que no veo más comentarios, voy igual a pedirle al team que les mande los videos una vez más. Ay, hola Adriana, cuéntame, ¿qué tal? Gracias, Mafer. Sí, yo quería comentar, bueno, me ha parecido muy interesante el video de esta activista de Kenia, ¿no? Que habla desde el territorio y que habla con mucho sentimiento. A mí me ha llamado mucho la atención, yo lo había escuchado ya antes. La parte que más me impactó fue cuando habla para las futuras generaciones, ¿no? Dices, la obligación de los estados no solamente pensar en nosotros, sino pensar en las futuras generaciones, que creo que es una idea que está muy arraigada a los pueblos, ¿no? De prever para lo futuro. Y luego esto del siguiente, el otro video que dice, cómo desafía ese video la imagen que tenías de la COP. Para mí ha sido así, yo he podido participar en una COP, justo en la 26, y pues creo que hay que dejar, y esto siempre les digo en otros espacios, ¿no? Hay que desromantizar la COP, porque uno piensa que en la COP va a llegar, y eso que yo he tenido la posibilidad de ir como delegado de Estado, o sea, he podido estar en la zona azul, y aún así, pues no van a oírte, ¿no? Entonces hay que tener estrategias claras de qué es lo que quieres llevar, a quiénes quieres dirigirlo y también saber que mucho de lo que digas no te van a oír. Porque esta es una experiencia personal, pero yo cuando fui, yo pensé que iba a ser un escenario propicio donde iba a poder decir todas las denuncias que teníamos, todos los y que iba a poder hablar y se me iba a escuchar y pues eso no ha sucedido. Entonces creo que a mí me sonaba ese video, me hacía recordar mucho ese sentimiento que yo tenía. Yo también volví muy frustrada porque pensaba lo mismo, ¿no? O sea, si no nos escuchan, entonces ¿para qué estamos yendo? Ya con cabeza fría, ya los sentimientos un poco mejor procesados, creo que las COP son un espacio donde uno no va a hacerse escuchar, sino uno va a hacer política, ¿no? Y a mí me gusta cuando, por ejemplo, Gramsci dice, ¿no? La política es la guerra sin armas, y prácticamente eso se va a hacer allá. Uno tiene que ser totalmente estratégico de a qué lugares tienes, dónde te van a escuchar, y si no, pues tener la capacidad política de no dejarte afectar del todo, pero seguir con tu agenda, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo a las juventudes que van a ir, preparen una agenda previa, preparen qué espacios van a estar y preparen sus objetivos. Si sus objetivos son ir a negociar, prepárense para negociar. Si sus objetivos son ir a los side event, prepárense para los side event, para hacer networking, para hacer conexiones, para buscar financiamiento, pero preparen el objetivo. El objetivo no es ir a que nos escuchen, por eso es negociación. Vas a ir a negociar, te vas a ir a enfrentar con una pared que no te va a querer escuchar, así que si no te quieren escuchar hay que hacer el balance, ok,
¿cómo hacemos? ¿Qué decidimos? Y creo que eso, ¿no? Yo me iría con eso, con esa reflexión y quisiera compartirles esa reflexión. El espacio de la COP no es un espacio bonito, es un espacio totalmente desigual, muy elitista, pero hay que verlo como un campo político. Eso, gracias. Gracias a ti, Adriana. Genuinamente, justamente es el tipo de clase que tendremos el día de hoy. Y para quienes no han tenido chance de ir a un evento de esta magnitud, no es el punto de desanimarlos, no es el punto de ponernos a llorar, de, ay, entonces, ¿para qué? No, no sirve. No. La idea es comprender desde ya qué es lo que van a enfrentar cuando lleguen a esa situación. Porque como bien también decía nuestra compañera, ¿no? Hay que desromantizar estos espacios, no únicamente la COP. Todo evento internacional tiene un patrón muy similar. Cuando yo fui a mi primer evento internacional, ay chicos, si les contara, uno siente, ¿saben? Esa necesidad de cambiar el mundo y va con una agenda, investiga, se prepara, dice con quién tengo que hablar. Y aunque te prepares por meses, la realidad es que muchas veces son las mismas personas yendo a buscar a sus colegas de siempre, y con ellos se van a juntar en las plenarias y en los side events y en todo momento. Romper ahí ya es difícil, y aunque rompas ahí y logres entrar y que te escuchen un ratito, tienes 3 minutos. Tienes 3 minutos para conversar y tratar de conseguir quizá un contacto, quizá un amigo, quizá información para tu proyecto, pero de ahí a que te den una plataforma y la gente genuinamente te oiga, es extremadamente complicado. Entonces, siendo conscientes de la realidad, hay que ser estratégicos y justamente como ven en la lámina, para ello hay que comprender la realidad del evento y aterrizar las expectativas. Te agradezco mucho por esa intervención porque es justamente lo que quería traer aquí sin deprimir a nadie. Porque no deja de ser un momento mágico, ¿saben? O sea, sí, vas a encontrar otros jóvenes del otro lado del mundo que enfrentan el mismo problema y puedes armar una conexión increíble para tu organización o tu movimiento y pueden incidir en simultáneo. O sea, se pueden obtener cosas muy ricas que no lucen en absoluto como lo que uno espera originalmente, que es quizá incidir con alguien de tu gobierno o del gobierno global, porque muchas veces no termina siendo ese el caso. A veces sí, se han dado casos, sí, pero hay que mantener la mente abierta dentro de lo real y lo concreto. Nada más voy a ver al toque que más han puesto en el chat y nos comenta Soledad, representar a quienes trabajamos de las comunidades de procesos de educación ambiental, incidencia, ok. Ok. La participación de juventudes de pueblos indígenas o originarios en procesos de toma de decisiones entre la vida y la naturaleza frente al extractivismo, sobre todo por la pérdida de diversidad. Ok. Andrea dice que exigimos menos discursos, acción, compromiso y voluntad de los políticos de tomar decisiones. Correcto. Yanela, el modelo, oh wow. El modelo de desarrollo de limpia, salud, educación, desarrollo de identidad. Ok, la escuela no puede ser producir estos modelos, no queda muchas veces su formación. Debemos construir un modelo educativo de desarrollo crítico, sostenible, que articule su infancia, inclusive mental, sabes. Ay, qué bonito. Entonces, ok. Vilca, yo opino que ambos videos son inspiradores. Ok. Y demuestran que las cosas que nosotros sabemos y que queremos exigirlas podemos usar como estrategia frente a un evento planeado, burocrático y complejo, pero que si funciona, si damos una visión clara. Ok. Me gustan mucho sus mensajes. ¿Alguien más quiere abrir micro antes de seguir? Sí, no, no. Okay. Liz, adelante. Hola, Mafer. Qué gusto. Sí, yo justo el año pasado también, bueno, fui a la COP de biodiversidad en Cali y me topé con una realidad, de hecho, que me dejó pensando mucho, ¿no? Porque al inicio también tenía una expectativa de que cuando se hablaba de la participación de sociedad civil, pues había ese pase durante las negociaciones y lo que me di cuenta es que incluso los países se atropellaban entre ellos para hablar y había coaliciones y era todo a veces tan complejo porque por más que tú como sociedad civil te sentabas y escuchabas, tratabas de dar seguimiento y entre otros aspectos o
así es como un resumen, estabas al tanto de lo que pasaba, pues a veces quedabas como de atado de pies y manos porque no podía hacer más que informar y rebotar esta información, pero también vi que había manifestaciones, ¿no? Hubo justamente una pequeña, no recuerdo que, creo que fue el Día de Pueblos Indígenas allá en zona, en zona verde y en zona azul también que vinieron de comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y demás, como que para reclamar algunas cosas y con algunos carteles y demás. Entonces, creo que me sumo mucho a lo que dijo una de las compañeras, Andrea, creo que fue. Ah, no, Adrián, es que es importante ir mm, con un objetivo, ¿no? Realmente como jóvenes, quizás si es que no vamos desde el lado de la negociación, también como esto al final puede desencadenar en acciones en nuestros territorios, ¿no? Porque sé que es un poco complicado solo tener la mirada a que las políticas globales van a incidir directamente en los espacios en los cuales nosotros vivimos. Sí, sí lo hacen, pero lo hacen de una forma en cascada, como también lo he llegado a entender, pero creo que igual es importante que no, entre jóvenes nos informemos, porque creo que a veces como somos activistas, somos jóvenes, existe mucha emoción de estar en estos espacios, de conectar con jóvenes de otros lugares, pero también hay que tener en cuenta que la magnitud de estos eventos y que puede haber un proceso de frustración, creo que es muy válido dentro de estas, pero igual es parte de hacernos parte, de hacernos sentir. Y lo que me gustó es que el año pasado una compañera de Chile llegó a hacer el puente y el tracking con su ministerio de Exteriores, entonces ella daba como algunos drafts de juventudes que se hacían a través de Given al ministerio y eso, ¿no? O sea, eso me pareció increíble porque decía, ¿cuál es o sea, cuál es el puente que podemos seguir si nosotros no negociamos y quizás es también relacionarnos con los ministros, con las personas que van a estar que nos conozcan como jóvenes que también estamos yendo para que si es que hay algún posicionamiento, algo que nos gustaría que se tenga en cuenta para que puedan ellos llevarlo porque ellos van a estar en las mesas. Muchas gracias. Exacto, muchas gracias a ti, Liz, 100%. Igual, si bien vamos a romper la expectativa de que vamos a llegar a cambiar el mundo en 5 minutos, porque demora, no deja de ser una increíble oportunidad, no deja de ser un espacio que concentra a grandes mentes, personas de gran influencia y sigue siendo una plataforma maravillosa para posicionar sus saberes, para posicionar su lucha. Entonces, tenemos que ver lo que es en realidad y exprimirle el jugo, como todo en esta vida, ¿no? Si la vida te da limones, haz limonada. Entonces, continuando con el siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, vamos a estar revisando un par de temas hoy, que es la comunicación persuasiva y los position papers. Honestamente, vamos a correr porque quiero que aprendan a armar un position paper que puede servirles para incidir con otras personas, actores clave, pero eso va a seguir después. Voy a revisar muy brevemente la comunicación persuasiva porque ya si han trabajado en activismo, si vienen siendo jóvenes que están en temas sociales, saben que para comunicar no es únicamente transmitir información, sino que hablamos de las 3 claves de este tipo de comunicación efectiva que logra convencer, que logra cambiar argumentos. Y es que tenemos que ser muy sencillos, muy concisos cuando hablemos con alguien, que sobre todo una persona con gran influencia, porque no tienen tiempo nunca. Así que hay que ser muy claros y evitar jergas o especificaciones como tecnicismos, porque si no te entienden, no te van a hacer caso. Es así de sencillo. Explica el problema que estás enfrentando o tu movimiento de una forma bastante concisa que te pueda entender una persona que tenga 5 maestrías de alguien que nunca ha escuchado de tu tema. Igual hay que ser concretos, hay que ir directamente al punto, a lo que necesitas, a lo que quieres, a lo que vas a aportar, etc, 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 pero sin divagar. Puedes contar, obviamente, el background del problema, puedes dar un contexto, pero no toda la imagen va a ser pintada en una conversación breve. Así que hay que ser bastante, bastante concretos. Y también hay que tener conexión. Como ustedes vieron en el primer video de los 2 que les pasaron, hay que tener esta pasión igual sobre el tema. No puede ir desconectado porque puede ser claro, conciso, directo con tu mensaje, pero si no tiene ningún tipo de emoción, ¿cuál es el valor que tiene en realidad para la otra persona? Fuera de que pueda ser beneficioso o no,
La comunicación persuasiva, la que de verdad va a convencer, tiene que remecer algo en la otra persona. Y eso viene de la emoción que tú tienes. Y emoción, no emoción de excitement, sino emoción, el sentir, el sentimiento que tú vas a compartir durante esta comunicación. Así que sí, persuadir implica convencer, persuadir implica cambiar opiniones, incidir igual. Y como vimos en la última clase que tuvieron conmigo, no sé cuándo he tenido clase de nuevo, estábamos hablando de las capacidades de comunicarse con un stakeholder, y cuando hicieron sus ejemplos de speech, se dieron cuenta de que algunos daban mucho contexto, quizá otros dieron muy poco, y eso tiene que ver con la importancia que le dan al problema, más tienen que también dar una solución al mismo, porque no es únicamente explicar con emoción lo que me molesta, lo que me importa, lo que yo siento y ahí quedo, sino que hay que estructurarlo. Y con eso pasamos a la siguiente diapositiva, y es cómo estructuramos un argumento. Yo soy hincha del SMART, ya lo saben, ¿no? Medible, accionable, pertinente en el tiempo. Okay. Entonces, más reducido no puede estar que PSI, que es problema, solución, impacto. Entonces, cuando vayan a hablar de la situación que quieren cambiar, bajo la teoría de cambio o como ustedes deseen, hay que describirla. El contexto es clave, porque si no entiendo qué es lo que está pasando hoy, ¿por qué habría de generar un cambio? Entonces, hay que explicar qué ocurre y por qué esto es una situación problemática. Esos ejemplos como que la contaminación del aire acá, en Lima. Luego, con el problema, hay que llevar siempre una solución, porque no vamos únicamente a transmitir información para que alguien más tenga la pelota y lo arregle. No, hay que llevar cómo arreglamos este problema. Así que se presenta una propuesta concreta, directa, visible, que se pueda medir. Una vez más, usen los indicadores SMART. ¿Qué es lo que quieres hacer ante este problema? Como, por ejemplo, implementar un plan de transporte público eléctrico, explicando ya pues que el problema de la contaminación del aire proviene del exceso de smog que emiten los vehículos. Y luego va el impacto, ¿no? Para explicar issue, cómo lo arreglo y qué va a pasar después de usar mi solución. Y es ahí donde vas a emplear el asunto del convencimiento para poder demostrar que de todas las opciones que hay, que son eliminar todos los carros el día de hoy, de implementar esta flota de transporte público eléctrico o poner máquinas que procesan el aire, porque tu solución es la que deben usar y es la mejor. Y también su importancia, ¿no? ¿Qué beneficios va a traer? ¿Qué comunidades se van a beneficiar? Y cómo va a continuar esto en el tiempo, siendo sostenible. El ejemplo aquí es que va a mejorar la salud pública y va a reducir las emisiones de carbono en implementar una flota de transporte público eléctrico. Mi sueño, porque acá, sí, bueno, son de Perú y han estado en Lima, el tráfico es una desgracia. Pero también recordemos que lo clave aquí va a ser el equilibrio. No puedes hablar 10 minutos del problema y darme una solución así y el impacto así. Tienen que ser equilibrados y tiene que tener esta fuerza final del impacto, ¿saben? Con este deseo genuino que tienen de cambiar las realidades. Tiene que observarse cuando ustedes comenten cómo es que va a transformar su solución la situación problemática inicial. Ahora, espero esto haya quedado claro porque es de verdad una mini charla de comunicación. Pero vamos a pasar ahora a los position papers. Sí, por favor, gracias. ¿Qué cosas son position paper o en español un documento de posición? Si han hecho modelo de Naciones Unidas, generalmente yo nunca he sido fan de ese tipo de debates porque nunca tuve el tiempo. Es un requerimiento básicamente para el tipo de debate MOON. El debate MOON es modelo de Naciones Unidas y es una simulación de la Asamblea de la ONU o el Consejo de Seguridad o de algún organismo, y pues quienes se inscriben a debatir, normalmente el requisito es que se les asigna un país y tienen que mandar este documento de posición para demostrar que han investigado sobre el país que les ha tocado y luego van a participar y a simular el debate. Es un ejercicio bien interesante, pero en la realidad es una hoja que pueden usar para incidir, es breve y es estratégica y presenta una postura sobre un tema, una posición. Y sirve para, bueno, para convencer a autoridades, tomadores de decisiones y otros actores clave de apoyar la causa que estás llevando o lo que a ti te interesa. Pero ahora vamos a ver nosotros, como delegados jóvenes en la COP,
¿Para qué va a realmente servirnos el documento de posición? Siguiente, porfa. El uso real número 1 que vamos a ver es en la delegación. Nosotros, si ustedes están yendo en un grupo, creo que son como 10 personas, en todo caso 5, o quien sea que vayan, pueden servir como un insumo interno para ustedes. O sea, lo que suelen hacer los gobiernos es armar position papers, porque son un estado, porque tienen una agenda propia estatal. Entonces, ahí ponen la posición nacional, qué es lo que se va a decir, qué es lo que no pueden decir, qué terminología pueden, no pueden usar, porque a veces el gobierno en su ley tiene un término que es el que tiene que llevar a las conferencias, porque no ha adaptado otro de un tratado u otro que esté de moda. Eso también es súper importante. Revisar qué es la terminología y qué posición tiene el gobierno con el que quieren trabajar, si es que ese es su foco ahora. Entonces, ahí se resume la posición del país y qué es lo que están buscando hacer para los temas claves, que puede ser mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, financiamiento para soluciones innovadoras en el cambio climático, etc., etc., etc. Y en el caso de ustedes pueden armar un position paper para proponer cuáles son las líneas de negociación claves. Si hay alguien en el grupo que tenga como que un issue supermercado y tiene un experto, pueden ya armar un position paper sobre ese problema para alinearse a la visión del país, para revisar la política ambiental de Perú, a no sé qué, o la propuesta de la Cancillería hacia la COP, y ver cómo lo vinculan con juventudes y llevar un position paper las juventudes del Perú en la COP 30. Y también para que sean tomados en cuenta como voces de sociedad civil, porque muchas veces si el Estado no nos da la puerta, podemos trabajar con ONGs, podemos trabajar con academia, incluso con el sector privado, para incidir en alguna delegación conjunta y armar un position paper grupal que puede transformarse en una declaración que se comparte y luego busca así hacer incidencia en el evento, se puede tomar en cuenta en un resumen, y esto es lo que termina siendo el insumo que resulta de una conferencia. Ahora, siguiente, por favor. El uso real número 2 va a ser en grupos de afinidad. Cuando vayan a conversar o a buscar contactos, a veces no van a llegar a negociar directamente en la mesa de puertas cerradas donde se hacen los lobbies, pero se puede presentar un position paper común en nombre de una red de juventudes andinas. Pueden buscar qué ONGs que están ahí o qué delegaciones tienen un estatus consultivo en ECOSOC y tienen derecho a voz y voto, o incluso solamente a presenciar algunas reuniones. Qué ONGs van a dar su position paper a la Secretaría de la CCC. Entonces hay que mapear a los stakeholders, como vimos en la clase pasada, e identificar quién podría beneficiarse, no, perdón, de quién nos beneficiaríamos más si le damos el position paper, ¿no? Y ahí van a servir para poder visibilizar las demandas que ustedes tienen, qué es lo que falta. No hay financiamiento para jóvenes en conferencias, no hay financiamiento para soluciones innovadoras, no hay incubadoras de emprendimientos sociales, etc., etc. Y así explicar cuál es el problema, generar cohesión entre las delegaciones de varios países. Si encuentran otro país, tienen ellos un position paper, intercambien, conversen, armen uno conjunto. Yo siempre recomiendo trabajo en red porque es mucho más fácil que una ONG o no sé, algún actor de gobierno de juventudes o una organización juvenil, como hay una que es la Organización Iberoamericana de Juventudes, algo así, les escuche si van entre varios países, porque pueden decir, las juventudes de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia dicen esto, y tiene más peso en un summary, en un resumen final. Así generan cohesión y conexión. Y también para ejercer presión política sobre los negociadores oficiales. Porque si van en grupo y van en bloque y demandan en bloque y participan en bloque, y cada vez que alguien hable en la sesión comentan que venían las juventudes de 5 países, hay algo que se mueve. No va a ser inmediato, eso sí, espero que ya lo hayan entendido de los comentarios que hemos tenido de nuestras compañeras y mis pequeñas experiencias. Nunca es inmediato. La política y sobre todo la diplomacia, señores, la diplomacia que es la política entre países es lenta, o sea, es lenta. Es más lenta que la burocracia. Pero funciona para la paz y es una herramienta a emplear. Uso real número 3, por siguiente diapositiva. Vamos a hablar aquí ya de cómo usarla con ONGs, think tanks y otros aliados. Entonces, aquí ya pueden armarlo un poco más como una carta de presentación
de su postura, para que quien sea que lo lea entienda cuál es la prioridad que ustedes tienen como jóvenes y vean si pueden apoyarlos, no únicamente haciendo incidencia en el evento, sino digan, oh, tenemos un proyecto o tenemos un programa regional que habla de esto. Trabajemos con tu ONG, trabajemos con tu grupo juvenil, trabajemos con tu comunidad, hagamos incidencia juntos en el gobierno, hagamos una alianza formal e informal para trabajar en equipo. Y es aquí donde vienen los otros frutos que sacan de estas conferencias, ¿no? Porque no es únicamente el momento. La conferencia trasciende porque tú lo permites. Si tú conectas con alguien que tiene poder real, que tiene capacidad de apoyar tu proyecto, ¿por qué no continuar con esa conexión aún fuera de la COP? Y potenciar la iniciativa que tú o que tu comunidad pueda tener. Y honestamente, hasta el momento, para mí, creo que este ha sido el mejor de los casos, porque hemos logrado hacer muchísimas cosas con personas que he conocido en conferencias y a veces no tiene nada que ver con la conferencia. Pero sí, va gente que, igual que ustedes, quiere hacer un cambio o tiene la capacidad de hacerlo. Ya conectar con todos es el reto, pero mientras más preparados vayan, mejor. Y la última, porfa, que es el uso real número 4 y es en espacios de incidencia, o sea, ¿qué es lo que puedo hacer ya en la COP si no logro hablar con nadie o llegué tarde o llegué el primer día al cierre? Pueden usarlo como una base para dar un speech, como una base para hacer un comentario al final de un side event, que suelen ser muy abiertos, honestamente muy abiertos para preguntas, o conferencias de prensa, si es que hay. Yo creo que van a haber un montón dentro y fuera, porque también está la Anticop, no sé cuándo va a ser. Pero van a haber personas que van a documentarlo de forma alternativa, quizá haya una red de periodistas jóvenes, Dios quiera, y ahí pueden aprovechar a comentar su position paper, no a leerlo, ¿no? Pero sí a compartir lo que está establecido en él. Y ya que está escrito, está estructurado y como les comenté, es un papel breve, o sea, es súper chiquito, evitamos irnos por las ramas, que es algo con lo que batallamos, creo yo, en el sector social, porque todos los problemas están interconectados, aunque nadie nos crea, todos están vinculados. Pero así evitamos alejarnos del punto central, que es lo que nos lleva a incidir en ese espacio en específico y nos dan credibilidad, ya que no se centra en el argumento y está ahí adorador. Pero así es como les explico, realmente pueden emplear el position paper como su herramienta de respaldo en la COP. Y vamos al siguiente, por favor. Gracias. Ahora vamos a hacer un trabajo en equipo, que es un borrador de un position paper. Van a elegir un tema de interés para la COP. Puede ser el que usaron en la otra que tuvieron conmigo, si es que quieren usarlo. Recuerden el SMART, por favor, no olvidar nunca. Pueden elaborar un borrador de un documento de posición. Vamos a compartirles una plantilla que Alberto va a pasarles y apliquen por favor, ahí está, apliquen por favor lo que se ha visto. Empleen la estructura de argumento y la del documento para poder estructurar este trabajo y van a tener 30 minutos. Por favor, recuerden que hay que apuntar a soluciones. ¿Ok? No me importa si tienen toda la historia del problema, si no me dan al menos una solución concreta. Aunque sea un llamado a acción de gobierno, puede ser pedir una ley, puede ser pedir que el gobierno deje de vender tierras e implementar una ley que proteja las áreas verdes, lo que ustedes quieran. Pero por favor, que haya al menos una solución. Y equilibren, ¿no? Contexto, problema, solución e impacto. En el position paper pueden incluir también tratados, el de Escazú, que ustedes deseen, si lo consideran pertinente para su país, ya que van a hablar desde juventudes pues, globales, pero también desde un país, y les acaban de mandar por el chat 3 documentos. Hay un glosario bilingüe de términos clave. Eso es un regalo para mí, perdón, para ustedes de mí, que tiene unas palabras clave que siento les van a servir un montón, porque saben que igual la COP y todos los eventos se manejan en inglés. Úsenlos, familiarícense con esas palabras, para que no los agarren sorpresa. Y una plantilla del position paper, que es lo que tienen que llenar ahora en grupos, y hay un ejemplo de position paper con un tema que a mí me fascina, que es la migración por cambio climático. Así que nada, yo quedo atenta al team del semillero para ver cómo van a seguir para crear los grupos.
Sí, justo estamos compartiendo tanto en la caja de comentarios de esta sesión del Meet y también en los grupos de WhatsApp, tanto de Perú, de Bolivia y el binacional. Solo tendrían que tener acceso a descargarlos y en breve, junto con aquí el equipo de TANEP, va a ser la asignación por grupos. Recordarles que el trabajo vamos a tener como 30 minutos para desarrollar esta sesión, pero va a haber un plazo hasta el martes 26 para que puedan completar este ejercicio, subirlo a una carpeta Drive y luego María Fernanda les va a dar el respectivo feedback correspondiente como parte del proceso de acompañamiento que estamos haciendo para todo el equipo. En breve, Tané estará pasando una invitación, ya sea si están en celular, les va a aparecer en la parte de arriba, si están conectados desde computadora, está en la parte igual a la derecha, en la parte de abajo, solamente tendrían que aceptar y en breve se estarán dirigiendo a grupos de trabajo. Luego, Listo, Alberto. Un reminder de que los van a presentar aquí también, van a tener un ratito para comentarlos antes de irnos. Sí, exacto. Se descargan la plantilla. Luego vamos a volver a la sesión para una breve exposición y también el feedback correspondiente. Buenas, mil gracias. Tané nos comenta. Sí, ya les mandé la invitación, compañeros, para que puedan unirse a sus salas. Son 3 salas, así que por favor vayan aceptando la invitación para que los pueda redirigir y empiece con el trabajo grupal. Gracias. Ya están volviendo a sala, todos los participantes ya están aquí. Listo, Tane, muchas gracias. Bueno, bienvenidos de vuelta a esta maravillosa sesión de comunicación y position papers. No, todavía no. Gracias. En este caso, he visto que han tenido ya algunos avances con su position paper. Y honestamente, gracias a su rapidez y eficacia, va a quedar un poco más de tiempo. Entonces, lo que quiero que hagan ahora es que vuelvan a los grupos. Voy a pedirles a todos que se enfoquen, por favor, en transformar el position paper que han armado para el uso real número 2. Si pudieras volver 2 diapos, por favor, Alberto. Antes. Eso. Me gustaría que orienten el position paper que tienen a uno que usarían para compartir con un grupo de afinidad. Idealmente, una delegación joven. Si fuéramos más grupos, pediría que hagan uno cada uno, pero el uso número 1, que es interno, es demasiado sencillo porque es un resumen de su posición. El 3 y 4 son ya más estratégicos, mapeando una vez a la gente que está en el lugar y las opciones de speaking que hay. Pero el 2 se lo pueden ir armando genuinamente para pensar con qué grupo juvenil podría encontrarme y qué podríamos compartir en temas de incidencia común. Así que, por favor, recuerden el formato equilibrado, introducción al problema, o sea, contexto, la solución que propone su grupo y el impacto que va a tener dentro del marco del position paper. Y recuerden visibilizar demandas, generar cohesión entre delegaciones, o sea, apuntar a que sea algo colaborativo, expresar que el problema es sistémico, o sea, que afecta de forma global, y así poder ejercer la presión política ante los stakeholders en grupo. ¿Esto por qué? Porque me parece muy importante que como jóvenes creemos más alianzas. Van a ir y van a conocer gente súper potente, genuinamente, jóvenes también activistas con grandes plataformas, y si comienzan desde ya a apuntar a trabajar en red y no como individuo, van a ganar un montón de tiempo. Van a ahorrarse un montón de esfuerzo y su alcance va a ser mucho mayor. Ahora, voy a volver a entrar a los grupos. Vi que algunos grupos estaban con unos problemas técnicos y lo entiendo 100%, pero quería tomarme el tiempo de decir aquí que como hay tiempo hoy, cada grupo tendrá 5 minutos para exponer su position paper. 5 minutos es un largo tiempo, aunque no lo crean. Así que pueden salir 1 o 2, máximo 3, pero o sea, va a ser imposible. Y como en la última sesión va a ser contado el tiempo, no va a haber ni un segundo más, ni un segundo menos. Bueno, menos sí, no, si solo 10 segundos. Pero nada,
Antes de que los vuelvan a mandar a los grupos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, calla, otorga y nos vamos todos. Creo que estamos bien para los grupos. Van a tener, son las 4:14 hora Lima, van a tener 10 minutos hasta las 4:25. Sí, gracias. Listo, gracias, Mafer. A continuación, nuestra compañera Tanel les va a volver a asignar a los mismos grupos que ya han venido trabajando, así que si están en sus computadoras, pueden aceptar en la invitación al lado derecho, y si están en celulares, también en la parte de arriba. La presentación sobre el uso real de grupos en afinidad también los estamos compartiendo al grupo de WhatsApp para que puedan tener acceso y puedan ir mejorando su propuesta de posición. Cualquier duda o consulta, estamos atentos, ya sea por el chat de Meet o los canales tanto de Perú, Bolivia y Binacional. Listo, ya estamos todos. Gracias por volver a sala. María Fernanda, te pasamos la posta. Listo. Hola a todos, todas, todos de nuevo, bienvenidos. Como se dieron cuenta, el tiempo no alcanzó para nadie, creo. Les prometí hasta las 25 y ya son 31. Pero bueno, como la mida misma, señores. Entonces, arrancamos de una vez. Son 31, 5, 5, 5, 15 minutos, serían 45. Ya, así llegamos. Por favor, el grupo número 2, luego el 1, luego el 3. No, ¿saben qué? 2, 3, 1. Sí, algo raro. Van a exponer en ese orden. Y por favor, quiero que todos estén atentos a la exposición del otro grupo, porque idealmente es una simulación en donde van a estar hablando con otros delegados jóvenes. Entonces arrancamos, por favor, con el grupo número 2. Tienen 5 minutos y voy a usar de nuevo el temporizador. Listo, invitamos al grupo de Andrea, Emerson, Jessica, Micaela y Soledad. Gracias, Mafer, gracias al También equipo de pueden proceso. compartir, ahí está. Listo. Sí, vamos a exponer Andrea y yo por el grupo 2. Nuestro position paper abarca el tema de financiamiento y salvaguardas para evitar las pérdidas y daños futuros por el tren bioceánico y transición justa. Hablando un poquito del tema, ya han escuchado el tren Maya en México, que pasó por áreas sensibles y se ha tratado procesos, porque estos proyectos abocan a un beneficio económico y dejan de lado o a la última instancia los impactos ambientales, priorizando los tiempos y los plazos y la viabilidad económica. En ese sentido, el tren bioceánico va a pasar por Perú, Brasil y Bolivia, abarcando áreas sensibles como la Amazonía, el cual puede afectar si es que se saltan procesos o no se analiza en una evaluación integral que aborde lo ambiental y el cambio climático. Puede afectar sumideros de carbono, afectar a la biodiversidad. También puede afectar a las comunidades si es que no se realiza la consulta previa y se enmarca de otros procesos como el Acuerdo de París y lo que es el convenio de la OIT. En ese sentido, el corredor bioceánico, su creación implicará no solo la pérdida de diversidad, sino también aumento de emisiones globales, comprometiendo el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Además, existe el riesgo de que se omitan o flexibilicen procesos de evaluación ambiental y consulta previa, lo que incrementaría los impactos negativos sobre comunidades locales, pueblos indígenas y ecosistemas estratégicos, el cual prevenir daños irreversibles debe ser prioridad, con un enfoque preventivo, no mitigador ni tampoco reaccionario, sino preventivo. Voy a dar... Si Voy. me tocaba sí, te toca. Sí, por eso como jóvenes nuestra postura es netamente preventiva en esta ocasión, defendiendo que esa garantía, ¿no? Que tienen que existir cualquier megaproyecto en la región, porque sabemos que lo van a seguir haciendo porque los intereses económicos son los que priman. Entonces, en este caso, todo este enfoque preventivo estaría basado sobre todo en una evaluación estratégica, ambiental y climática, ¿no? Alineada a los estándares del Acuerdo de París, que existan también planes de mitigación obligatorios para proteger los sumideros de carbono y ecosistemas críticos, gobernanza participativa vinculante, que se reconozcan los derechos indígenas y de comunidades locales, sobre todo los que están muy cercanos o van a ser afectados por estos megaproyectos, y el condicionamiento de financiamiento de la adopción de salvaguardas y transparencia total, ¿no?
En ese sentido, nuestras recomendaciones son que se integren las consultas previas, libres e informadas de carácter vinculante, que se asegure un financiamiento climático específico para mitigar y compensar pérdidas y daños asociados a estos megaproyectos y crear mecanismos regionales de monitoreo y transparencia con participación de la sociedad civil. Además, establecer compromisos en la COP30 para condicionar este financiamiento internacional al cumplimiento de salvaguardas socioambientales, que hablábamos sobre todo porque, al menos en este proyecto, el principal socio, o sea, que está financiando es China, ¿no? Entonces sabemos que ni siquiera a veces la toma de decisiones lo tienen nuestros propios gobiernos. Entonces, ya que sí se va a hacer, al menos nosotros exigimos esas garantías preventivas. Eso. Gracias. Me encanta cuando tienen fans. Bueno, excelente. Y sobró como que un minuto, así que sí llegamos, chicos. Feedback al final para todos, pero buen trabajo. ¿Qué grupo sigue? Dije el 1 o el 3, no me acuerdo. El que sigue. El 3. Listo. Se va preparando Adriana Salazar y Adriana Yol, Liz Mejía y Stephanie Galván. Gavina. Ay, hola, ¿qué tal? Voy a compartir, bueno, no tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Igual está habilitado, así que los recursos que necesites. Bueno, no sé si mis compañeras también me pueden apoyar porque no llegamos a acordar con ellas. Bueno, nosotras como grupo hablamos todo lo que es migración climática. En realidad, nosotros entendemos, bajo el contexto de que el IPCC advierte que los territorios andino-amazónicos están siendo afectados con el retroceso glaciar, degradación de suelos, fenómenos que empujan a comunidades enteras a desplazarse por el aumento de la temperatura. En este caso, los pueblos originarios afectan de forma significativa la pérdida de viviendas y medios de vida, ¿no? Sino también los territorios ancestrales que son base de su identidad, espiritualidad y cultura. Según la OIM sobre migración, medio ambiente y cambio climático, se reconoce que la migración puede ser un desafío como una estrategia de adaptación frente a la crisis climática, ¿no? Y que agrava la desigualdad y la dependencia de recursos naturales, sequías, tormentas y huracanes, ¿no? Que han provocado millones de desplazamientos internos solo el 2023. Y creo que algo que es muy importante hablar también es el convenio 169 de la OIT de los pueblos indígenas, reconoce que tienen derecho al uso de sus tierras tradicionales, a la consulta previa y a preservar las instituciones y su cultura. Y cualquier proceso de migración climática se debe respetar bajo los derechos colectivos y evitar el desarraigo cultural, ¿no? Y por último, el artículo 8 del Acuerdo de París, que habla sobre las pérdidas y daños asociados a los pueblos originarios e indígenas. Bueno, nuestra declaración es que a pesar de todo lo que ya he mencionado, como el IPCC, el OIM y también los marcos internacionales como el Acuerdo de París, el Convenio 169, la migración climática indígena sigue siendo un problema poco atendido justamente por políticas internacionales y nacionales específicas que no dan garantías efectivas a las poblaciones que están enfrentando estos desplazamientos sin protección adecuada, lo que amenaza sus derechos colectivos y la continuidad de su identidad cultural. No sé si alguien más me podría apoyar. Sí, dale. Tal vez ahí agregar, ¿no? En nuestra posición y propuesta como grupo y como Juventudes de Bolivia y Perú, creemos que los países en desarrollo y menos desarrollados necesitan una forma urgente, necesitan mecanismos urgentes que sean humanitarios, que respeten los derechos de las personas desplazadas por el cambio climático, con un mayor énfasis en la protección de infancias, juventudes y poblaciones indígenas, ¿no? En este sentido, las juventudes diversas de Bolivia y Perú piden el reconocimiento explícito en la COP30 a las personas desplazadas por el cambio climático como un grupo protegido. Para ellos es indispensable establecer un fondo especial para facilitar su reubicación con respeto a los derechos humanos y con también el respeto a que puedan migrar con sus saberes y con sus conocimientos ancestrales, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. No sé si alguien más, porque como no hemos podido acordar. Un poco también nos hemos basado en que todo este desplazamiento a los que se ven forzados a hacerlo, las comunidades, los territorios indígenas,
lo hacen porque está en riesgo su seguridad alimentaria y su seguridad hídrica, porque todos los asentamientos, todos los problemas que están relacionados con la crisis climática, que son como la minería, la deforestación, sobre todo la deforestación incrementa las temperaturas y también pone en riesgo el suelo, causando erosión y así su seguridad alimentaria, y la contaminación de la minería de sus caudales de agua, de sus fuentes de agua, pone en peligro su seguridad hídrica también. Entonces, nosotros basado en eso, pensando en todo eso también. ¿Eso es todo? ¿Sí? Sí, tenemos recomendaciones que podríamos mencionarlas de forma rápida, que son la creación de un mecanismo de protección climática, en este caso en el marco de la COP30, para reconocer y garantizar estos derechos de las personas desplazadas por cambio climático, que se puede incluir la migración climática en planes nacionales de adaptación, para que los estados integren medidas de protección, apoyo a comunidades en el tema de movilidad, establecer vías legales, seguras y dignas de migración, para comunidades insulares y pueblos originarios en riesgo de perder sus territorios, y finalmente poder financiar programas de reasentamiento culturalmente sensibles que respeten la identidad, cosmovisión y prácticas tradicionales de las comunidades desplazadas. Muchas gracias. No, nada, amo este tema, entonces no tengo nada que decir por ahora. Vamos con el último grupo y luego puedo darle a todos un poquito de feedback, pero han incluido un montón de temas súper importantes acá. Han hablado de perspectivas indígenas, han hablado de los protegidos, han hablado de la crisis hídrica. Muy buen tema, me encanta. Siguiente, por favor. Bueno, Centinela, que continuamos nosotros como el grupo 1. El tema a poder relatar el día de hoy es respecto a la extracción de litio en Perú y Bolivia, específicamente en la zona de Puno y el salar que se encuentra en Bolivia. Voy a empezar con el resumen ejecutivo. O bueno, como el tema general sería la transición energética para la extracción de litio. Como ya he mencionado, son yacimientos encontrados en Puno y Bolivia, y es una oportunidad clave también para tener la propuesta de la migración o transición energética, ¿no? Global, bajo este tipo de actividades extractivas, ¿no? En este caso, en resumen, pues lo que proponemos es poder establecer, bueno, es algo muy importante, ¿no? Ya que nosotros nos hemos visto básicamente como país dependientes de otras potencias, ¿no? Que puedan extraer en este caso nuestros recursos o poder hacer manejo de tanto recursos minerales como recursos naturales. Entonces, pretendemos que es importante que nosotros podamos darle prioridad en lo que es el conocimiento científico y la aplicación del mismo, ¿no? Por ello, establecer una alianza científica para el litio andino, asegurando la transferencia tecnológica, monitoreo comunitario y beneficios locales. Esta propuesta no solamente genera independencia, manejo y futura fiscalización de las zonas de Perú, de zonas de Puno y Bolivia, sino que de alguna manera otorga las herramientas para que la población pueda tener una mejor gestión de este recurso, ¿no? Y no depender de otros o verse obligado a trabajar con una cola, ¿no? Entonces, esta propuesta, bueno, ya es lo que ya tratamos de ver qué puede hacer. Es más abajo vamos a poder asentarlo, explicarlo mejor, ¿no? En contexto, bueno, el yacimiento de litio ya encontrado, que lo que ya se habló, ¿no? Son estratégicos para la electromovilidad, también llamado pues el litio como el oro blanco, y esta extracción realizada a campo abierto amenaza también las fuentes hídricas, glaciares y las comunidades indígenas, ¿no? Actualmente no está existiendo una política clara que garantice la participación comunitaria ni la transferencia de conocimiento científico, ¿no? Y es lo que se ha visto hace poco en las noticias también sobre el problema de Bolivia en cuanto a consulta previa. Bueno, esto es un poco sobre el marco legal en cuanto a transición energética. La declaración del problema es que acá no lo pudimos completar tanto,
pero tenía que ver con el tema de, sabiendo que Bolivia y Perú son los últimos países en Sudamérica en cuanto a inversión en ciencia y tecnología. En tal caso, por eso se plantea el tema de la alianza y por otro lado también está la importancia de la consulta previa y esa es la posición en nuestra propuesta, ¿no? Bueno, la transición energética no se debe quedar solo en el extractivismo, sino que debe acompañada de transferencia de conocimiento científico y tecnológico en estas dos regiones. Por eso establecer la red binacional o trinacional de investigación y transferencia tecnológica, con potencias energéticas globales como Alemania, Corea del Sur, Noruega. Este plan y propuesta ha sido basado en lo que ya ha sido planteado en el país hace muchos años, en el proyecto Alianza por el Progreso, un proyecto estadounidense. Entonces, plantearlo de esa misma manera también sería adecuado, ¿no? Orientarlo a desarrollar capacidades locales de cadenas de valor de litio. Y por último, no menos importante, regular, en este caso, el litio en el Perú con una ley, un marco que garantice la consulta previa, protección ambiental y redistribución económica, ¿no? Logrando que en 2 años que todos los proyectos cuenten con estudios de impacto ambiental independientes y un sistema de monitoreo comunitario, ¿no? En base a lo que hemos hablado de la alianza. Y que en 5 años establecer un fondo regional financiado por regalías para el desarrollo local. Lo que ya se habló, ya de nuevo repitiendo casi lo mismo, crear esta alianza, incluir la transición justa de litio, establecer cláusulas de transferencia tecnológica, financiación de formación juvenil andina, garantizar el 30% de los ingresos de litio se reinventan en comunidades locales. En síntesis, hablamos de captar conocimiento, independencia y que las propias comunidades sean fiscalizadas y pensar también en las nuevas generaciones. Eso creo que sería todo. Gracias. La única que usó todo el tiempo. Muy bien, muy bien. Eso es todo. Pueden dejar de compartir. Muchas gracias. Bueno, chicos, como siempre, el simple hecho de intentar cometer estas hazañas en 10, 20 min es ya un éxito, pero igual repito que es necesario practicar porque en la realidad también van a estar apuradísimos. Hablando ya sobre las presentaciones, porque igual me van a mandar la versión revisada, certificada, sin ChatGPT. A ver, el primer grupo que salió, buen planteamiento de problema. Hubo varias soluciones, pero al final me dijeron, el foco es implementar este enfoque preventivo, taca, taca. Genial. ¿Qué es esto? Oh, wow. Creo que están chismeando algo que no deberíamos ver, pero no pasa nada. Entonces, genial el tema del foco preventivo. Integrar consultas previas también. Han mencionado varias soluciones. Eso es lo que se me hace interesante. Que es normal porque la sección por algo se llama recomendaciones, pero si el foco del paper, del position paper, era convencer a un aliado, quizá enfóquense en una solo para ver qué onda, o quizá que parte de las soluciones sean declarativas, ¿no? Como que crear una red de bloques juveniles que fiscalizan la consulta previa, o generar una alianza científica, porque voy a hablar después, una alianza académica entre universidades de la región andina, y así. Que las soluciones apunten a la colaboración para aprovechar el foco del position paper, que es conseguir aliados, aliadas, aliadas. Fuera de ello, me gustó. El tema es bien interesante y el tema de China es bien potente. De verdad que espero nos reencontremos y me cuenten cómo les fue cuando vayan, porque tengo grandes expectativas ante esta COP. Bueno, la siguiente, los que hablaron de migración. Cuando tengan una tarea y tengan un profesor o profesora y sea experto en un tema, y ustedes quieran hablar de ese tema, tengan mucho cuidado, porque van a hacer que hable 3 horas cuando les revise la tarea. Hablaron de la OIM, hablaron de convenios, de los tratados, bien, hablaron de identidad cultural, el tema de que requieren mecanismos urgentes, que respeten el foco de niños e infancias y juventudes, perdón. Pedir que se reconozca como un grupo protegido es un tema bien interesante porque en realidad ya lo son, pero faltaría que un tratado de niños y jóvenes migrantes. Ok, interesante.
Le metieron seguridad hídrica, seguridad alimentaria, o sea, este ha sido un paper integral, holístico, muchas cosas. Recordemos, y eso es lo que espero ver en la carpeta de entregas, el position paper debe tener como máximo 2 caras, no más, 2. Enfóquense en el problema, enfóquense en su problema y en la solución. Y si van a darme contexto, pónganme los convenios, pónganme las cosas, pero quiero que esté clarísimo cuál es su problema, como el del tren. El problema, ¿cuál es lo que va a pasar con el tren? Que van a flexibilizar las normativas para lograr que se llegue a hacer el tren, como ya sabemos que pasa cada rato, encima con un gobierno exterior, o sea, así. Me gustó porque fue muy directo al problema. El tema de la migración, yo sé que es amplio, interconectado y holístico, pero enfóquense en el aspecto de que la degradación natural o la contaminación está causando desplazamiento y está afectando sobremanera, de forma específica, en mayor medida, a jóvenes y niños, o mujeres y niños, lo que ustedes quieran, y exigimos que sea un grupo protegido. Listo. Si ya luego pueden conversar sobre las 50.000 consecuencias que hay, porque migración es demasiado amplio. Pero por eso es interesante. Hablaron hasta de vías legales, o sea, lo entiendo, más de nuevo, cierren. Sobre todo porque van a ir con un aliado. Está genial que pongan en un enfoque holístico, que se alinea a los ODS, que se alinea al Pacto Mundial para las Migraciones, si quieres, no pasa nada. Pero enfóquense en una cosa para que pueda dar sinergia en base a ese curso, o en base a 2, ya si quieren. Pero recuerden que el paper es breve. Pero se me hizo muy interesante que lo que pidieran fuera que se designe un grupo como grupo prioritario. Muy interesante. Último grupo. Muy buen tema. Admito que he visto el tema de minería de una forma bastante superficial. No me he metido mucho al tema de energías, aún sabiendo que Alemania está invirtiendo mucho dinero en su programa de transición energética y aprovechándose de nosotros aquí en Sudamérica. Me gustó mucho esta propuesta porque es una alianza académica y olvidamos a veces que también podemos crear como que conexiones a nivel horizontal. Si ustedes están en una universidad, hablen con su universidad para que les den un pitch, yo le doy el auxil, y yo voy a hablar con alguien de la asamblea o lo que sea. Exacto, y también el hecho de que nuestro PBI está súper mal en términos de cuánto invertimos en educación, o sea, eso es una excelente estrategia para ahorrar tiempo, porque si hacen una alianza entre universidades van a compartir buenas prácticas y ahorrar esfuerzos. Así que me gustó mucho esta visión de cooperación también que sea sur-sur, no es únicamente algo vertical, porque justamente cuando me hablaron del programa que tenían, que habían propuesto las chicas, Alianza por el Progreso, me comentaron acá que era un tema de Estados Unidos, pero que se estaba reformulando como algo nuevo. Y es lo que también les digo, o sea, lo bueno se copia de la forma más descarada posible. Lo bueno se toma y se copia y se calca y se adapta culturalmente, internacionalmente, lo que ustedes quieran, siempre y cuando funcione. No hay límites ahí, desde mi honesta opinión, porque no hay que reinventar la rueda cada rato. Si ya tenemos 5 ONGs grandes, ya hay que unirlas todas, pues no hay que trabajar en conjunto a crear una nueva y empezar de cero, no. Y después sí que trabajamos en alianzas. Me gustó porque también tenían límites temporales. Me han hablado de cuántos años iba a demorar esto, de expectativa para eso, y eso es smart. Eso me gustó mucho también. Pero bueno, algunas han sido propuestas declarativas, otras han sido bien específicas en el marco legal de migración internacional, otras han sido propuestas académicas, muy, muy buenas ideas, de verdad que sí. Yo creo que son papers que pueden seguir puliendo, porque estos son borradores dinámicos, o sea, es de ustedes. No hay que presentarlo ante un deadline, no hay una mesa en la COP que diga position papers acá, o sea, no existe. Así que úsenlos como mejor les parezca. Yo recomiendo que sea básicamente que un resumencito para que sea como un CV de la delegación y lo usen como mejor vean en el momento. Y luego lo vean, ¿no? Y si les sale un speaking chance, o sea, un reportaje, un TikTok, no importa, tu position paper es tu resumen de lo que tienes que decir. Buenísimo, buenísimo. Muchas, muchas gracias a todos por sus esfuerzos y su maravilloso trabajo.
Porfa, el siguiente PPT, el siguiente diapositiva. Ahora, repito que les mandé un glosario bilingüe. No se dejen atrapar por el inglés. Sé que algunos lo manejan, algunos quizá no tanto, pero para que se vayan familiarizando y escuchando qué van a decir, porque la COP se maneja como todos los en inglés, en su mayoría. Tal vez haya traducción, esperaría que sí. Terminen el position paper con su grupo, me lo mandan, bueno, lo mandan a la carpeta y luego a la carpeta me lo van a mandar a mí, y van a tener un foro en Google Classroom, que quiero que sea respecto a expectativas. Quiero que me cuenten cuál creen ustedes que va a ser su mayor desafío en la COP. Y este es un foro individual. Quiero que vayan al fondo de su corazón y me digan, honestamente, no me siento lista para hablar en público, honestamente no sé negociar, honestamente no sé hacer esto. Y yo luego voy a leer sus comentarios y voy a darles una pequeña retroalimentación, pero lo hago más con el ánimo de que ustedes mismos hagan la introspección, encuentren ese punto débil que tienen, porque todos tenemos uno, chicos, no todos somos perfectos, y podamos trabajar a partir de ello, porque al final del día van a tener la plataforma, tienen que estar lo más preparadas posibles, y la meta del semillero es esa, ¿no? Que desarrollen habilidades. Y bueno, la siguiente, por favor, simplemente decirles que la incidencia verdaderamente efectiva va a combinar ideas sólidas, todo lo que ustedes conocen, todo lo que ustedes en el coco, todo lo que ustedes vienen recopilando de haber vivido estas cosas, es el fondo del argumento, con habilidades de comunicación. La forma en la que enviamos la información es extremadamente importante, porque no es posible que vengan con desgane a hablar de un problema que ha afectado la vida de toda su comunidad. Es imposible, ¿ok? Van a tener que manejar su emoción y canalizarla para convencer, para incidir y para crear el cambio que quieren ver en sus comunidades y así en este mundo. Y por eso es que buscamos hablar de expectativas, buscamos entender la realidad de esos eventos y aprovechar la plataforma de forma estratégica. Sigamos generando cambios. Gracias a todos, eso es todo desde mi lado. Los dejo con Alberto y con el team de Semillero. Muchas gracias por venir hoy día. Súper, gracias, Maffer, por la sesión del día de hoy. Solamente recordarles que, bueno, ya nuestros compañeros están pasando la lista de asistencia. Recordarles que dentro del Classroom ya está habilitado la información. Durante un par de horas se estará habilitando para que puedan tener acceso a la grabación. El link de la presentación ya está disponible en el Classroom. Los documentos editables que hemos trabajado en esta decisión también ya tienen acceso. Y la carpeta les pedimos, tal como mencionó Maffer, de dos páginas como máximo, y la pueden subir directamente al enlace de la carpeta para su revisión hasta más tardar el martes 26. Y luego ahí ya estaremos comunicando el respectivo feedback. Y en el caso del trabajo de clase, la pregunta ya está disponible para que puedan ir contestándola y también poder seguir dialogando en torno a los desafíos en el marco de las negociaciones. Ya para finalizar, recordarles que Maffer también nos estará acompañando en el módulo 6, un par de días mucho más, para ya más que todo darnos herramientas de comunicación en el marco de las negociaciones. Gracias, que tengan una buena tarde y estamos en contacto. No se olviden mantener la comunicación y sus trabajos en el Classroom. Gracias nuevamente, Maffer, y que tengas una buena tarde.